eso que dijiste de la familia me hace recordar entonces que aquella vez que nos tocó trabajar juntos con la edición 104 aniversario del Universal, no estábamos tan pelados porque te tocó entrevistar desde Servando y Florentino, pasando por Estelita del Llano y si me apuro un poquito hasta Rudy Márquez y bueno, Todo. es decir, te tocó un abanico de artistas venezolanos bastante amplio. Lo que no tuve fue el espacio para digerirlo. O sea, había un momento que me emocionaba. Esta semana, estos días que murió por Epiterio, que en paz descanse. Sí. Oye, a mí se me había olvidado que ahí estaba Guillermo Carrasco. Y lo que más me pegó de todo eso es que Jorge un par de veces me decía, Blackbird, que el tema que tocaron allí, es un tema que puedes dedicarle a tu hijo. Y luego estoy en cuenta que Jorge jamás o muy pocas veces tocaba Blackbird. Y de repente veo el video otra vez que empezó a rodar por la muerte de Jorge. Y yo decía, wow, y estaba Guillermo Carrasco. Me dice, o sea, fue tan rápido. ¿Te acuerdas que esa grabación era, entra uno rápido, toma, ¿quieres agua? No, sal. Y yo, Fueron 3 días seguidos de mucha intensidad. yo decía, ¿en qué momento me impresiona? Entonces, es algo además, Alfredo, que le agradezco al periodismo. Antes que nada, yo le agradezco al periodismo todo lo que me ha enseñado desde todos los puntos de la música. Porque me ha tocado estar en producción, como periodista en eventos de producción, me ha tocado estar como periodista crítico, me ha tocado estar como el periodista que está trabajando con un artista a la par, entonces he tenido que estar en un estudio, en un concierto, en una redacción, y he tenido que ver todos esos mundos, entenderlos y poder crearme como una personalidad, que es un poco lo que yo le digo a los muchachos en los talleres. No es que el periodista musical, yo no es que yo sea más o menos periodista que otro periodista de música. Probablemente mi diferencia está en la experiencia que voy adquiriendo con todo esto. La experiencia de entender cómo funciona un músico, cómo piensa, cómo me relaciono con el músico, cómo él espera ciertos momentos. Incluso cuando comencé a estudiar fotografía, me di cuenta esa visión que yo tenía del mundo musical y me llevó a tomar unas fotografías que mi profesora decía que eran diferentes, porque claro, yo entendía el backstage, yo entendía al músico lo que hacía. Cada movimiento que hacía un músico yo lo entendía, sabía por qué saltaba, por qué no saltaba, por qué hacía esto, por qué la canción tenía tal intención. No me había fijado. Eso me lo cuenta la profesora, ¿no? Y de manera que yo le doy gracias al periodismo, porque gracias al periodismo yo he hecho lo que me ha dado absolutamente gana. O sea, que el periodismo ha sido benévolo contigo, mostrándote la cantidad de caminos que hay en ese laberinto del ejercicio. William, hablando de laberintos, hablemos de La Carretera, ¿no? Es uno de tus libros. Probablemente no se llame así, pero No sé si sea. un acompañamiento a una banda. Háblame de eso, de cómo es ese proceso, cómo se gesta el concepto del libro, porque una cosa es contar la historia del éxito musical o contar la historia de uno de los integrantes porque destaca respecto al grupo, pero otra distinta es contar esa vivencia y esa camaradería. Háblanos del libro y de cómo el periodista puede llegar a eso. Bueno, otra cosa que no te comenté fue que yo me meto en el periodismo también porque yo no quería estudiar literatura. Y en el fondo yo quería escribir libros. O bueno, ya lo hice, pues, pero tardé mucho tiempo para hacerlo. Porque no tenía yo creo que en el fondo tú lo sabes, no tenía como esta cosa, este deadline que como tienes que hacerlo ya. Porque si no, yo no soy como esta gente que hace libros y lo tiene engavetado. Yo todavía no tenía ese proceso. Ni siquiera escribo artículos para que queden engavetados. O sea, los escribo si tengo la seguridad de que van a ser publicados. Hay gente, no sé, yo me leí el libro de Gabriel García Márquez, este libro que te regalan en la fundación, pero en la Fundación Gabo, como él escribía porque él quería escribir y decía, alguien me lo va a publicar si no veo qué hago. Esa rigurosidad que tiene Gabo no la tengo yo y lo admiro por eso. Entonces, La Carretera llega a un momento en que me llama Cier y me dice, William, queremos hacer un libro. Y queremos que lo haga un periodista que siempre nos ha destruido, nos ha hecho cosas buenas y nos ha tirado, porque no queremos que sea un libro panfletario, queremos que lo cuente alguien. De hecho, este libro tenía que haber sido, Alfredo, esto que llaman ghostwriter, esta persona que escribe pero no firma. Okay.
Y la banda no estuvo de acuerdo. Cuando nos sentamos con la editorial, la banda decía, para nosotros es importante que lo firme William porque tiene que ver con, además, un pasado que teníamos. Yo me cansé de pelear con la banda, no tienes idea. De hecho, yo le preguntaba, ¿y todos los integrantes saben que yo ya escribí este libro? Porque hay roces ahí. Y ese libro nos acercó mucho, entendí mucho a la banda. Nosotros teníamos un pasado, el más fuerte que tuve con Caramelos. Cuando yo escribía en la Rolling Stone, me tocó hacer un reportaje, cubrir como Ya un va, ya show. va. No puedes decir así cuando yo escribí en la Rolling Stone y que eso pase como si estuviéramos hablando bueno, conocí al vecino, o sea, no, ya va. El episodio de los Rolling Stones merece su momento, entonces lo Lo vamos a pasamos dejar, después. lo vamos Exacto. a En aparcar stand-by. y seguimos con la historia de la carretera, pero que no se nos quede los Rolling Claro. Stones, la revista ahí guardada. Ese era un chiste que tenía Spiteri, que aunque me decía William y todo, pero en su celular tenía guardado, siempre decía Rolling Stone. Y él me decía que yo estoy tan orgulloso de que te conozca porque eres un tipo que ha escrito en Rolling Stone y yo se lo cuento a todo el mundo. Y volviendo al libro, Ajá. cuando ellos me llaman para esta actividad, bueno, ya yo tenía como que, de alguna manera yo tengo en mi cabeza lo que voy a escribir de los artistas, al menos los que tengo cercanos, ¿verdad? Y con Caramelo siempre me imaginé esta historia de la banda que llega, es una de las pocas bandas en Venezuela de rock, aunque le duele a mucha gente, que es realmente popular. Porque si bien es cierto que los Amigos Invisibles o Desorden Público son bandas populares, no son una banda con características rock, son una banda con características más de fusión, más un pop rock de fusión. Y para mí era este viaje de esta banda que viene de la clase media, porque no sé, esto me imagino que como todos de venezolanos, pero entendemos que el rock es muy de clase alta. Y el que tiene acceso al rock en Venezuela siempre ha tenido acceso porque no está fácil comprarte una guitarra de $1000. Entonces el rock siempre ha sido de clase media alta. No pasa como en Europa, como en Londres, por ejemplo, que los músicos son de clase media obrera porque sienten que la única forma de que pueden ser exitosos son siendo futbolistas o músicos. Si no, tu vida termina en unas minas de carbón. Y los Caramelos de esta banda que viene de Sabana Grande, La Pastora, y yo tenía esa idea en la cabeza, ¿cómo llegas de ese punto y cómo llegas a ser lo que eres? Porque aunque yo no lo veía tan eh, constantemente, porque era una banda que siempre había visto a mi lado, el tipo de popularidad que tiene Caramelo es impresionante. Y con el libro lo entendí más. Entonces, yo me propuse más bien que ellos, me he propuesto en los últimos libros que he hecho, es que siempre sea el protagonista el que tenga la voz del libro. Porque ya teníamos la idea de que fuese un libro de fotografías. La banda me dio acceso a todas las fotografías que tenía y todo lo que ha sido su vida. Pero yo quería como agregarle historias fuertes. Y el libro siempre se concibió como estos libros, estos table book, estas cosas que tú tienes allí y no necesariamente tienes que leerlo como una novela, sino que te paras, lees unos capítulos, lo vuelves a tirar allí, y como estos que están en las cafeterías, estas cosas. Ellos tenían esta idea de los YouTube. Yo venía más desde el contar así de los chavorros, contarlo así tipo el libro que hace Cameron Crowe de Pearl Jam, que era como el libro de los 20 años de Pearl Jam. Entonces yo lo que hice fue hablar, conversar con ellos constantemente y agarraba historias que ellos me contaban y simplemente las colocaba con quotes o anécdotas de ellos, de lo que me contaban. Y yo hacía introducciones para darle la parte profesional, periodística. Y así nace el libro. En el libro nace, el nombre del libro lo tomé de una canción de ellos, que se llama La Carretera, porque sentía que esta banda estaba todo el tiempo viajando, aunque pareciera un libro de esos de thrillers, que pasan cosas en la carretera, tiene que ver más con eso. Y ese libro me abrió las puertas para escribir libros. Luego vino el libro de Sentimiento Muerto, que fue un libro como, con mucha más presión, porque como yo no viví la época de Sentimiento Muerto, cuando yo llego a Caracas, No, con ni todo tú, esto, ni muchos de tus lectores, probablemente, porque, digamos, son momentos distintos, ¿no? Son circunstancias distintas, la de Caramelo, una sí, banda digamos, en ejercicio, contra la de Sentimientos que, bueno, que tuvo un momento. pero tenía más presión, porque, a ver, con todo respeto, sentía que el público de Caramelos, yo había vivido la banda,
y era un público quizás más fácil, era más joven. El de Sentimiento Muerto es una banda de culto que yo no lo viví y me sentía esa presión, o sea, sentía que había gente que sabía más de sentimiento que sentimiento, o sea, como siempre pasa, ¿no? Y eso fue una presión grande porque, claro, mi referente más inmediato es Dermis Tattoo, que es la siguiente banda que hizo Callayo, y en algún momento yo intenté, o no intenté, en algún momento yo como que vi a todos los Sentimientos Muertos y comencé a conocerlos. Y recuerdo que una vez Callayo me decía, no preguntes tanto y ponte a hacer un libro. Y yo, y yo me acuerdo que le dije en ese momento, Callayo, ustedes son tan desadaptados que cada vez que yo hablo con ustedes no se ponen de acuerdo para hablar. Sería tan complicado hacer un libro de sentimientos que no, me rehúso. Murphy. Mira, no terminé. Te tocó Murphy.